Saludos, soy Carlos Barberi y hoy vamos a hablar del disyuntor de la sutura media palatina, un método terapéutico desarrollado básicamente para hacer disyunción de la sutura media palatina, para fracturar la cola de Milano de la sutura media palatina. Vamos a hablar del disyuntor y de algunos tópicos de orden biomecánica que me parece que de repente no se llevan a cabalidad. Yo estoy en la ciudad de Bogotá y esto es un método terapéutico que en Colombia conocemos mucho, pero que al momento del manejo de repente veo que hacen falta muchas cosas. Otrora, hace algunos años, vendían las casas comerciales unas bandas que se podían instalar inclusive en el primer molar deciduo o en el bicúspide, unas bandas pequeñas que se usaban, que hoy ya no se usan, y me parece bien que ya no se usen y que no existan en el stock comercial, y por ende hoy necesitamos valernos de otras herramientas para amarrar este concepto. Un concepto que de repente no hemos manejado a cabalidad y que tal vez por eso hoy se habla de disyuntores metidos mediante mini implantes y se cree que el anclaje mediante mini implantes es superior al anclaje dental. Entonces vamos a hablar de unos protocolos de manejo de cómo hacer que el anclaje dental sea un anclaje esquelético. Atentos con esto. Cómo hacer que ese anclaje dental se convierta en un anclaje esquelético y no tengamos que recurrir a mini implantes o al tornillo al tornillo Haas, otrora Fischer, que creíamos que por tener una porción acrílica era más esquelético que este expansor, que nace mucho después en una evolución del concepto. Este tornillo se llama IRAS. IRAS es una sigla del idioma inglés que quiere decir aparato higiénico. En esencia, esto reemplazó al Haas porque el Haas no era tan higiénico. El Haas hacía unas laceraciones impresionantes y entonces tuvieron que llevar a un aparato mucho mejor, que es el Hyras o el IRAS, según se lea. Y entonces vamos a hablar de este aparato y de cómo es que se maneja ante la ausencia de las bandas. Este aparato se ancla con dos bandas en los 6, en los primeros molares permanentes, y se ancla con ionómero de vidrio, pero el aparato, al no tener sino este anclaje posterior, durante el acto de la disyunción, atiéndame esto, tiende a caerse adelante, a venirse adelante, a venirse, en la medida en que se va activando el tornillo, adelante se va viniendo hacia incisal o hacia oclusal. Y vemos inclusive gente disyuntando que aumenta muy bien la distancia intermolar, pero que el aparato en el sector anterior queda de esta manera. Entonces yo vine a darle un truquito y a contarle cómo puede usted resolver ese problema. Entonces, esto ya lo hemos hecho en otra ocasión, pero conversémoslo hoy también. Yo quiero que usted sepa que después de que usted cementa este aparato, usted debe esperar para comenzar la disyunción, tal vez 8 o 15 días. Hay gente que pone este aparato y el mismo día quiere hacer la disyunción. No, este aparato se pone un día, se instala, se cementa un día y se manda el paciente a la casa 8 o 15 días a familiarizarse con esta agresión. Esto es una agresión. Estas bandas y toda esta estructura termina convirtiéndose en una agresión. Entonces es preferible mandar a este paciente a familiarizarse a esta agresión durante 8 o 15 días y a los 8 o 15 días sí comenzar el tratamiento. Y ya sea el día que se instala, depende la consulta clínica y el tiempo de consulta clínica que usted maneje, ya sea ese día o el día que ya va a enseñar a activarle los tornillos, usted debería valerse de hacer, atiéndame esto,
de hacer unos estorbos, no unas adhesiones, hacer unos estorbos, es decir, poner un pedacito de resina en este sector, poner un pedacito de resina en estos sectores, que son los que me ofrecen en este momento la posibilidad. No obstante, este primer molar deciduo está quebrado y a veces poner resinas sobre los dientes deciduos es un poquito más difícil. Pero ¿por qué no? En un diente de estos deciduos también se puede poner un estorbito. Ahora, asumamos que la disyunción que usted va a hacer de pronto ya tiene dentición permanente. Y en esta cara palatina de este segundo molar, de este primer molar deciduo o de este primer bicúspide, en otro caso, usted puede poner un estorbito, un estorbito de resina, un topecito, un botón de cementación, algo que estorbe. Y quiero hacer énfasis en ello porque no es una adhesión, no es que usted vaya a poner una resina para cementar este aparato en este sector o en este sector, no. Son estorbitos. Yo he traído unos pedacitos de cera minúsculos que voy a mostrarle de qué manera se ponen. Usted debe poner un estorbito de estos, de esta manera, teniendo cuidado de la oclusión dental, teniendo cuidado, sí, con la oclusión dental. Poner un estorbito de estos a evitar que el aparato se desaloje hacia oclusal. Pero ojalá no sea muy planito. Observe lo que voy a hacer con esto. Ojalá no sea tan planito que le permita al aparato desalojarse, que se ve mucho también. Después de haber hecho esta lección, ve uno que alguien pone estas resinitas y el aparato finalmente se pasa por encima de este estorbito, se pasa. Bueno, aquí se lo trajo pegado seguramente, pero pero la idea es que sea un verdadero estorbo. Voy a hacerlo de nuevo. La idea es que sea un verdadero estorbo, que haya una estructura que estorbe y que no deje pasar el aparato. Repito, no es una adhesión, no es adherir el aparato mediante una resina. No es adherir el aparato. De hecho, usted no debe montar esta resina, llamemos esta cera roja, llamémosla resina, no lo debe montar sobre el alambre, porque cuando el aparato empieza a actuar, a moverse, él va a reventar la resina. Entonces es un estorbo, es una herramienta que va a evitar que el aparato se desaloje hacia oclusal y se va a poner seguramente en un lado y seguramente en el otro. Seguramente en un lado y seguramente en el otro, teniendo cuidado, estos están muy grandes, pero me parecen más didácticos, teniendo cuidado con la oclusión dental, ¿cierto? Teniendo este cuidado, que no estén, particularmente en este caso, no van a tener problemas, pero teniendo ese cuidado, estos estorbitos son importantes para que usted evite que este aparato se desaloje hacia oclusal. Si usted no pone estos topes, estos tulundrones, estos estorbitos, estas prominencias, si usted no los pone antes de empezar a disyuntar, el aparato, insisto, lo voy a quitar o lo voy a mostrar con esto, el aparato se desalojará hacia oclusal en el sector anterior, él se caerá, se empezará a activar y se empezará a caer en el sector anterior, y cuanto más active, más se caerá, y usted vendrá a resolver el problema, pero ya para ese momento será tarde. Entonces es bueno que usted desde el comienzo maneje esto. ¿Y por qué quiero hablarle de esto, hombre? La disyunción de la sutura media palatina es una herramienta que debe tomar la fuerza que no ha tenido. La disyunción nace en Francia a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, por ahí en 1890 o parecido, nace casi que para hacer la disyunción y la fractura de la sutura media palatina en una sola sentada. La disyunción, este aparato se llama disyuntor de la sutura media palatina, pero no porque se llame disyuntor, disyunta. Disyunta porque su protocolo clínico tiene unos estímulos ideales para que logre hacer la disyunción. Le voy a explicar. Si usted pusiera este aparato y consciente de que, y esto pasa mucho a veces con el odontólogo y con el pediatra,
que a veces la disyunción la convierten en expansión dental o en inclinación de dientes hacia vestibular. Si usted pone un disyuntor hoy, un día cualquiera, usted debe instaurar a la semana siguiente o cuando ya empieza el tratamiento unos protocolos de activación de una precisión absoluta que me parece a mí que no están siendo tan precisos ante la retórica del clínico, que no está haciendo, o la dialéctica mejor, que no está siendo tan precisa para persuadir al papá y a la mamá, al tutor, estos disyuntores, debe haber un tutor, no está siendo tan precisa para persuadir al tutor de que sea religioso en sus activaciones. Para que esta disyunción se dé, atento que aquí comienza el video, para que esta disyunción se dé, usted debe imprimirle unos estímulos a estos dientes, que los dientes los reconozcan como unos estímulos indebidos, inadecuados, como unos estímulos que van a arrancar al diente de su alvéolo, que lo van a sacar, que van a sacar el diente de su alvéolo. Si usted mete unos estímulos, que ahora le diré cada cuánto va a activar los tornillos, si usted mete esos estímulos, el diente se hialiniza, se siembra en tejido hialino, el diente se defiende y dice, de aquí no me saca nadie. Y empieza a aparecer en el alvéolo un tejido hialino que pasa de un alvéolo al otro y que empieza a conjugar un concepto llamado hialinización. Hay una hialinización del hueso, del alvéolo, que termina haciendo que el diente no pueda responder a un estímulo. ¿Y cómo es que se da eso? Se da cuando hay un paciente por debajo de 11 años e inyecta un palancazo de 90 grados, es decir, mete la llave aquí y avanza esta llave, esta palanca, como debiera llamarse, esta palanca debería haber traído una, esta palanca la avanza 90 grados y la trae hasta este punto y le va a quedar un nuevo huequecillo presto, dispuesto para hacer esto. Observe el huequecillo aquí y observe este huequecillo, es decir, a este tamborcito llamado tornillo metido en estas dos tuercas. Este tamborcito tiene dos huequecillos, uno que atraviesan de lado a lado, es decir, si este es el tamborcito, tiene un huequecillo que atraviesa de esta manera y tiene otro huequecillo que atraviesa de esta manera, Es decir, este tamborcito tiene dos huequecillos, es decir, cada palanca, cada metida de este lápiz acá, que usted avance hasta acá, es un cuarto de vuelta, le repito, es un cuarto de vuelta. Entonces, cuando usted hace esto, cuando usted mete esta llave en este punto, y avanza hasta este punto que le dejo, hasta este punto que le voy a dejar ver también aquí. Cuando usted mete esta llave acá y avanza hasta acá, usted ha dado un palancazo de 90 grados con la palanquita, que debe referirse como palanquita y no como llave, porque a veces las señoras, cuando usted le dice que es una llave, ella mete la llave aquí y como las llaves se giran en torno de su eje, ella empezará a darle vueltas y dice que la doctora le dio, que el doctor le dio que le dijo que hiciera unas vueltas y ella hará este giro en torno de la llave y no de la palanca. La palanca es para palanquear, por eso es muy bueno que usted le diga que va a ser un palancazo. Entonces ella va a hacer un palancazo de 90 grados, uno por la mañana y otro por la noche. Estamos en el paciente de menos de 11 años. Si usted va a fracturar la sutura media palatina, necesita de meter dos palancazos que van a representar 1/4 milímetro cada uno. Es decir, usted ese día va a activar 1/2 milímetro. Pero si el paciente tiene más de 11 años, usted va a hacer el mismo palancazo por la mañana, por el mediodía y por la noche. Es decir, cada 8 horas se dice que desayuno, almuerzo y comida. De esa manera usted va a hialinizar los alvéolos. Los alvéolos se van a defender de tal manera que se van a sembrar en el hueso alveolar y por ende el diente no responderá. Es decir, usted ha frenado el emblema reabsorción a posición, emblema de la ortodoncia, digámoslo así. Y por ende usted no va a hacer un movimiento ortodóntico. Entonces, si usted mete esos protocolos precisos de activación esquelética, el diente se defiende y usted en cuestión de 8 días, de pronto 10, no creo que haya que llegar a 10, de pronto 10, usted debe meter la llave, usted debe, en esos 10 días van a haber 30 vueltas, si fuera un paciente con más de 11 años, que serían suficientes para hacer una disyunción de la sutura media palatina. Pero es muy importante que usted lo tenga bien presente, cuántos protocolos está haciendo, qué edad tiene el paciente.
Pero la disyunción se hace hialinizando los alvéolos. Y le advierto esto por lo siguiente. Porque este disyuntor fue hecho para eso, pero usted podría, o su escuela, porque a veces nosotros respondemos más a nuestras escuelas, pertenecemos más a nuestras escuelas, nosotros tenemos un conocimiento inobjetable, por eso somos dogmáticos, porque la academia nos forma dogmáticos y no somos capaces de abandonar nuestros conceptos, nuestra escuela, veneramos a nuestros maestros. Entonces, existe otra forma de activar, este disyuntor que está hecho para eso, es posible que una escuela diga, no, yo activo esto los días pares del calendario, el día 2, el día 4, el día 6, el día 8. Si usted activa este mismo disyuntor hecho para disyunción de la sutura media palatina, que es posible que en la factura de compra del laboratorio que lo hizo se llame disyuntor y que en la factura que lo va a vender se llame disyuntor, es decir, fracturador, separador. Si usted activa este disyuntor con protocolos de días pares, usted lo único que va a hacer es hacer una inclinación de este diente, un estímulo en este diente que hará esto, que hará esto y que hará esto. Observe el lápiz, observe el plano oclusal. Usted lo que va a hacer es inclinar los dientes hacia vestibular. Si usted hace protocolos de cada 2 días o de cada 3 días, hay gente que dice que este tornillo se activa 3 veces por día. Si usted hace esto, lo único que está haciendo es que este diente tenga una inclinación de la corona hacia vestibular, que no es lo adecuado y que aunque usted se demore 1 mes, 2 meses haciéndolo y lo retenga 1 año, 2 años, lo único que hizo fue una ortodoncia por inclinación axial de dientes, que lo que hizo fue levantar la cúspide vestibular del diente, levantarla, ponerla cada día más alto en esa inclinación cada día estará más alta esta cúspide y más bajita esta cúspide palatina que está desgastada aquí, que no se aprecia bien. Y por ende, ante el levantamiento de esas cúspides, usted va a tener cargada una recidiva, es decir, cuando este paciente a los 3 años después de la retención, si es que usted creyera que se va a retener 3 años, esta cúspide palatina tan abajo va a hacer que esto haga una recidiva inmediata, casi que en 15 días es posible que recupere esa expansión que se hizo con tanto amor. La expansión de 2 activaciones de 3 activaciones por semana, o la activación de días pares con este aparato, es un absurdo. Guárdeme la palabra para no usar una palabra más violenta. Es un absurdo que solo va a inclinar dientes. Ahora, sí es posible que alguien le diga a usted, y podría tener más razón, a pesar de que este aparato se llama un disyuntor, es posible que alguien le diga a usted, vea, esta disyunción, esta expansión la vamos a hacer de la siguiente manera. El paciente va a venir donde el doctor cada 20 días y el doctor le va a meter la palanca aquí y la va a girar 90 grados. Ese estímulo caerá sobre los dientes, no inclinará los dientes por ser tan corto cada 20 días, no inclinará los dientes ni alinizará los alvéolos. Y la oclusión dental, ante esa minúscula inclinación, la oclusión dental, los siguientes 20 días, cuando el paciente se va a masticar sus alimentos, viene y golpea la oclusión dental, golpea esto. Eso hace que esa respuesta, que inicialmente se manifestaba como una ligera inclinación, haya un acompañamiento que haga que la raíz, que si bien es cierto la corona se vino hacia vestibular, que la raíz se venga hacia adelante y que haya un fortalecimiento del hueso alveolar. En esencia, usted para ese momento, en este último ejemplo, usted con este disyuntor hecho para disyunción, para fracturar la sutura media palatina por protocolos intensos, usted en ese momento, activando este tornillo cada 20 días, está haciendo una expansión alveolar que no es tan indebida, solo que analice muy bien quién es su caso, quién es su problema. ¿Su problema es esquelético o es dental? Porque yo quiero que usted observe, estos son 2 pacientes gemelos de la ciudad de Bogotá. Yo quiero que usted observe esto. Yo quiero que usted observe este caso y quiero que observe este hueso basal.
vamos a tener esta referencia de plano oclusal, que en la clínica es posible que ante la hipoplasia, que es lo que hay acá, aquí, más que llamar a esto una clase 3, como comúnmente lo llamamos, deberíamos de ponerle el apellido y ponerle el apellido antes. ¿Qué hay aquí? Una hipoplasia. Es muy posible que este plano oclusal que le estoy poniendo paralelo a su plano óptico, en clínicamente en este paciente esté de esta manera. Es decir, que haya una suprarrotación de esta maxila, aunque la literatura la llama suprarrotación, realmente no es una suprarrotación, es una falta de descenso de este maxilar que tiene debería tener un potencial de crecimiento hacia abajo y hacia adelante. Este hueso maxilar, esta espina nasal anterior, este elemento, si no estuviera atrofiado, seguramente porque el paciente ni siquiera sabe respirar, si no estuviera atrofiado es posible que este hueso hubiera descendido. Ahora es posible que a este paciente lo salve, si logramos hacer una disyunción, lo salve la erupción de este canino y la erupción de este 7, que se dan más o menos en la misma época y que terminan haciendo un aporte vertical a este hueso, a esta maxila, a esta porción dental del hueso maxilar, a la maxila dentada. Es posible que termine haciéndole un descenso y un adelantamiento, esta erupción de este canino y esta erupción de 7, que todavía les falta un rato en este caso, pero que venga y se dé este desarrollo vertical. Pero volvamos. Entonces, es posible que este paciente tenga una suprarrotación de la maxila, dice la literatura. Yo diría que una falta de descenso vertical en el sector anterior, mayor que en el sector posterior, por eso se queda así, por hipoplasia maxilar. Y en esa medida es posible que haya que expansionar disyuntar esto y promover esta espina nasal anterior, promover este tamaño. Porque de otra manera, esta mandíbula a la vuelta de unos años se saltará esta hipoplasia y se vendrá y se pondrá prógnata. Y es posible que el agente teológico o alguien venga y nos diga que ese paciente tiene un prognatismo mandibular, pero realmente lo que hubo aquí en su origen fue una hipoplasia maxilar, que está muy latente hoy día, que es el día a día, es mi discurso, es mi prédica repetitiva, mi prédica monotemática. El problema de los seres humanos es que el punto A ya está trazado en los pacientes clases 2, en los pacientes clase 1 y ni hablar en los pacientes clases 3. El grave problema que enfrentamos hoy es hipoplasia maxilar retrognatia, pero no existe un método terapéutico ni en la ortodoncia ni en la ortopedia, con 120 años cada una de ellas de pronto. No existe un método terapéutico que procure el desarrollo transversal y hacia adelante. Todas nuestras terapéuticas buscan llevar hacia atrás, hacia atrás, atrás. Y la apnea del sueño vino a pasarnos la factura y a decirnos: el problema que tenemos es falta de desarrollo del viscerocráneo, que tampoco debe llamarse viscerocráneo porque no es una estructura visceral ni esplanocráneo, sino esqueleto facial. Es falta de desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, pero no nos enredemos, no hagamos esa discusión tan profusa. Entonces, en esa medida, lo que necesitamos es desarrollar este maxilar, despejar esta mandíbula y meterla donde corresponde, porque de otra manera no vamos a conseguir. Estos pacientes tenían un aparato bimaxilar, de esos aparatos de ortopedia bimaxilar que abundan, cuando realmente lo que hay aquí es una hipoplasia maxilar y como tal tenemos que venirnos hacia adelante con estos elementos. Bueno, entonces, ¿qué más le cuento? Entonces, ya le dije que lo importante es tener estos topes de resina. Este es el concepto importante de este video, que si usted no amarra esto y si no hace unos protocolos, ya hablamos de los protocolos de activación, dijimos que con menos de 11 años eran 2 por día, que con más de 11 años son 3 por día, que la disyunción se hace en 8 o 10 días, que después de la disyunción usted debe finiquitar la disyunción y con este tornillo abierto amarrar de pronto un alambrito de ligadura o poner un topecito de resina para que se mantenga esa disyunción durante 90 días, que es cuando se va, perdóneme, lo digo por este lado, que es cuando se va a finiquitar la cola de Milano que se rasgó, que se fracturó, y que ya para ese entonces será callo óseo, un gran callo óseo. No le dije hace un rato, pero lo voy a decir. Usted, cuando tiene 4 días de empezar la disyunción con protocolos de 2 veces diarias o de 3 veces diarias, debe tomar una radiografía oclusal al 4.o 5.º día
y ver la translucidez que denota la fractura de la sutura media palatina en una radiografía oclusal o en una periapical central. Usted debe evaluar que realmente esté la fractura, y si está la fractura usted podría incluso terminar la disyunción, siempre sobre disyunte, siempre que disyunte haga una sobredisyunción, haga más de la disyunción que necesite, cuando está seguro que está disyuntando y cuando ya ha tomado la radiografía oclusal y sabe que está ahí. Entonces, pero volvamos, entonces después de eso usted necesita 90 días para que este callo óseo se convierta en una nueva sutura media palatina. Tal vez no solo 90 días, tal vez 120 días. Pero la idea es esta. Ahora, esta separación se manifestará excéntrica, es decir, se hará más adelante que atrás. La disyunción de la sutura media se manifiesta excéntrica. ¿Y para qué quiero contarle eso? Yo quiero que usted sepa que en esa excentricidad, este punto A se verá favorecido, esta espina nasal anterior se verá favorecida hacia adelante. Necesitamos despejar esta entidad y ayudarle a ese desarrollo para liberar esta mandíbula. Pero ante todo, atiéndame esto que es importante, que ya vamos a cerrar. Si usted a este paciente no le enseña a respirar, si usted no le enseña a quebrar la cabeza hacia atrás, si usted no le enseña a inhalar, si usted no le enseña a cerrar la boca, si usted no le enseña a respirar, esto que casi que es una disyunción, esa disyunción que casi que es una cirugía, va a ocurrir que va a recidivar. Este paciente necesita despejar vías aéreas, necesita que los huesos neumáticos participen activamente, el seno esfenoidal, el hueso etmoides, los senos frontales, los senos nasales. Todas estas estructuras tienen que aprender a insuflar aire, hacer una respiración ideal y aprender a alimentarse de esa manera y a cerrar la boca para que esto se dé. Esto es muy simple, que la disyunción, hacer la disyunción de la sutura media palatina es un concepto supremamente simple, pero si usted no le enseña a respirar y a quebrar la cabeza hacia atrás y a que el recto menor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza, el recto menor, los 4 músculos del cuello, si esos 4 músculos no participan de levantar la cabeza para hacer la oxigenación, es posible que esta disyunción no se manifieste. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Hombre, vamos hacia unos nuevos métodos. Yo pienso que hay un cambio dramático en la historia de la humanidad, que estamos en una nueva era y que ya es hora que entendamos que los aparatos bimaxilares tienen que trascender, que tienen 120 años de existir, que hay que pensar en el concepto como tal y hay que entender que aquí lo que hay, más que el calificativo clase 3, lo que hay es una hipoplasia maxilar y hay una mandíbula a punto de saltársela. En síntesis, ante estas hipoplasias maxilares, de la maxila, del hueso maxilar, de la maxila dentada, la mandíbula tiene la opción de quedarse atrapada, que deberíamos llamarlo atrapamiento mandibular, y la mandíbula se pondrá distal, o que la mandíbula ante el overbite, que existe un overbite que de pronto la despeje, sea capaz de botarse y pasarse, ¿cierto? Y entonces, finalmente, la etiología de ambos conceptos, de ambos tópicos, es la misma: hipoplasia maxilar retrognatia, hipoplasia y retrognatia. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Por eso, el disyuntor de la sutura media palatina, que no parece pertenecer a mi discurso, es un concepto que tenemos que empezar a entender y no creer que la disyunción solo se hace mediante mini implantes. No. Dejémosle la disyunción mediante mini implantes al ortodoncista si es que tiene las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Pero la disyunción, que tiene 100 años de existir, tenemos que empezar a recogerla y entender que disyuntar es una cosa supremamente simple y que tenemos que aprender a lograr la disyunción y, ante todo, a perpetuar lo que se consiga en la disyunción mediante la oxigenación de los huesos neumáticos del cráneo, que no son para aliviar el cráneo, como dice mucha literatura clínica, sino para nivelar la cabeza en la articulación occipitoacloidea y hacer que el esqueleto facial, que el viscerocráneo, pues llamémoslo,
se exprese hacia adelante, porque estamos haciendo perfiles supremamente rectos, y estamos sacando del escenario a muchos maxilares, porque no estamos pensando en el desarrollo del viscerocráneo. Lo invito a seguir mi trabajo en Facebook y en YouTube, y a que nos enteremos. Lo invito a dejar muchas preguntas. Yo sé que yo hablo de una manera muy particular, que no soy el más dulce o el más eufémico para hablar, pero lo invito a participar de esta discusión académica. Pienso que estamos construyendo conocimiento, no estamos repitiendo de memoria un discurso que está plasmado en los libros, y que tenemos que evolucionar, trascender. Después de la pandemia tendremos que hacer unos nuevos conceptos. Lo invito a participar. Estoy escribiendo un libro, a quien le interese ayudarme. Necesito mucha ayuda, necesito muchas discusiones, gracias a mis grandes maestros y a mis detractores, que me enseñan muchísimo. Y vámonos adelante con el conocimiento. Cualquier duda frente a esto, me imagino que se me olvidó decir, se me quedó sin decir muchas cosas. Aquí debajo en Facebook, este video está hecho en Facebook, pero va a estar mañana en YouTube. Usted puede escribir sus preguntas. Muchas gracias.